que vayamos. Vamos a hacer como un recuento, un recorderis de algo que podíamos compartir anteriormente. Y la porción está en Mateo 17. Mateo 17, como ya lo recordaba nuestro hermano Luis Emilio. Mateo 17, el contexto está hablando acerca de la transfiguración, como el Señor Jesucristo había subido con 3 de sus discípulos al monte a orar, se había llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan, pero abajo del monte habían quedado otros discípulos, y en ese contexto el Señor estaba arriba orando, mostrando su gloria, su brillantez a estos 3 discípulos privilegiados, pero abajo habían quedado 9 de sus discípulos, y había llegado una multitud y sobre todo un padre de familia con un hijo que dice la palabra ahí, si usted continúa con la lectura, un hijo que era lunático, es decir, tenía episodios, crisis de epilepsia ocasionada por un demonio en ese sentido, y que era acrecentado en la noche cuando miraba la luna. Él enfurecía, él enloquecía y se quería tirar al fuego, y a veces se quería tirar al agua a ahogarse. Entonces el padre, desesperado, lo había traído ante los discípulos para que él sea sanado, pero no habían podido. Entonces tiene que esperar el Padre hasta que venga el Señor Jesucristo, y entonces Él sí inmediatamente sana a aquel joven lunático. Entonces, en ese contexto, Mateo 17, 19 dice: Mateo capítulo 17, versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En ese sentido habíamos visto esa porción bíblica y habíamos mirado o queriendo averiguar, inferir cuál es esa poca fe que habla el Señor Jesucristo, y no queríamos verla como desde nuestras propias palabras, sino que la palabra de Dios fuera la que respondiera cuál es esa poca fe. Y ahí habíamos mirado varios contextos, como Mateo 8:23, que por el tiempo pues y ya lo habíamos visto, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Mateo 8:23, y el contexto es: el Señor Jesús calma la tormenta. Y ahí está Mateo 8:26. Simplemente voy a dar lectura a ese versículo porque ahí está la palabra que resaltamos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. También habíamos visto que el Señor habla de la poca fe en Mateo 14:24, cuando el contexto es el Señor Jesús caminando sobre el mar, y el Señor llama a Pedro. Pedro va a él en las aguas, pero luego comienza a hundirse, y en ese contexto el Señor le dice: hombre de poca fe. Otro contexto también en Mateo 14:31, después de que el Señor había alimentado a 5,000 personas con tan poco, ahora también el Señor vuelve a recordarles eso, y los discípulos habían olvidado cómo se habían alimentado a través de la obra milagrosa del Señor Jesucristo. Entonces, según esos contextos que habíamos mirado, una poca fe es una fe que confía en Dios cuando todo va bien, cuando las circunstancias son buenas, agradables y normales, podríamos decirlo. Pero cuando hay tormentas, cuando hay dificultades, entonces la fe flaquea, y ahí es una circunstancia de poca fe. Pero también habíamos visto el contraste de una poca fe, y es una fe potente, ¿no? Una fe potente como la fe de la mujer cananea, y habíamos visto Mateo capítulo 15, versículos 21 y siguientes. Una fe potente como la de la mujer cananea
en el sentido de que es una fe persistente, una fe que no se rinde, que no claudica con facilidad, pues el Señor le había dado 3 veces una respuesta de no, no. Pero esta mujer no se había rendido por las respuestas de no y se había ido desanimada, sino que había continuado orando, siendo persistente en la petición que tenía precisamente por una hija suya que también sufría de un padecimiento a causa de un demonio. Entonces, quería yo retomar esto porque tal vez quedó una inquietud, tal vez quedó una pregunta en los hermanos, una cierta inquietud. Entonces, según lo que se ha hablado, podríamos decir que si tengo una fe potente, una fe persistente, entonces puedo pedir lo que desee y me será hecho. Puedo pedir lo que sea y me será hecho. Y pienso tal vez en peticiones legítimas. Bueno, lo vamos a ver en la palabra de Dios, ¿no? A ciertas peticiones, pero peticiones legítimas. Y pienso de manera particular lo que hemos venido afrontando como asamblea, lo que han afrontado hermanos tal vez en el pasado. Entonces viene a mí la pregunta ya en el sentido práctico. Es decir, me faltó fe orar, le faltó fe a los hermanos cuando se les pidió orar por cierto familiar que se hallaba en cierta clínica en malas condiciones. ¿Por qué murió el familiar? ¿Murió porque no tuvimos fe para orar? Tal vez quedaría en el aire y yo no quería dejar eso en el aire porque queda como esa cosita de decir, bueno, el familiar mío murió porque yo no tuve fe. El familiar mío murió porque los hermanos no tuvieron una fe potente. Pero queremos entonces que sea la Biblia la que nos responda acerca de este sentido. Si tengo una fe potente, entonces puedo pedir lo que desea y me será hecho. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho, no conforme a nuestra voluntad. Pero también otro versículo de referencia, vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice así en el contexto, es la amistad con el mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando se pide de manera egoísta para gastar en nuestros propios deleites. Pero otro versículo que yo quiero mirar está en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 22, 42. Y el contexto es el Señor Jesús orando en el Monte de los Olivos. Ya se acerca su hora de ser enjuiciado injustamente y de ser llevado a la cruz. Y en ese contexto, Lucas 22, 42, estando en el Monte de los Olivos, angustiado en gran manera, dice diciendo, Lucas 22, 42, palabras del Señor Jesucristo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí entonces vamos entendiendo, no queremos entonces dejar la idea de que si tengo una fe potente, entonces puedo pedir lo que yo desee y me será hecho.
A veces puede decir usted, no, es que yo no estoy pidiendo para mis deleites, yo estoy pidiendo es por la sanidad de un familiar. No estoy pidiendo por mí, no estoy pidiendo de manera egoísta. Ah, pero la otra cosa también que nos revela la palabra de Dios es que debemos pedir conforme a la voluntad, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Se imagina si nosotros pudiéramos hacer de este pasaje entonces de que tener una fe potente es pedir a Dios y todo lo que pidiéramos nos fuera hecho, pues seríamos como esos hijos consentidos y mimados, como esos niños ricos o esos hijos ricos, ¿no? de padres ricos, que todo gusto les dan los padres y se crían así orgullosos y se crían así caprichosos, pensando que todo lo que ellos piden les será hecho. Pero no es así con nuestro Padre Dios. Nosotros oramos respetuosamente y anhelamos ciertamente en el fondo de nuestro corazón por la petición que pedimos muchas veces por familiares enfermos a punto de morir. Pero es una petición respetuosa en el sentido de que no decretamos, no le estamos diciendo a Dios, mira, yo tengo tanta fe que yo sé que mi familiar se va a levantar y yo decreto y yo ordeno. No, a Dios no le podemos ordenar nada porque Él hace conforme lo que Él ha querido en todas las cosas y conforme a su voluntad es que debemos orar. También está Santiago, un versículo de referencia en este sentido, Santiago capítulo 1, vamos ahí, otra vez, lo habíamos visto también, Santiago capítulo 1, versículo 6, hablando de las peticiones y de la fe, las peticiones y la fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echado de una parte a otra. Es decir, la petición ciertamente va acompañada con fe. Dice el Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces las peticiones de oración ciertamente deben ir acompañadas de fe, pero deben ir acompañadas de sabiduría. En primer lugar, al orar, debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, pedir sabiduría para conocer la voluntad de Dios y luego sí, pedir con fe. Al orar de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces incluye pedir sabiduría para conocer la voluntad de Dios y luego que conocemos la voluntad de Dios, pedir con fe. En ese sentido, también quiero ver otro versículo, finalmente unos versículos de referencia para desarrollar esta pregunta que tal vez quedaba en el aire. Si tengo una fe potente, entonces puedo pedir lo que desee y me será hecho. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y el contexto de Hebreos es hablar de la fe, hablar del concepto de la fe, de la necesidad de la fe y de los héroes de la fe, los ejemplos de la fe. Primero, la fe, el concepto que es la fe. Después lo indispensable o el requisito indispensable que es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Pero luego el capítulo nos va relatando acerca de personajes del Antiguo Testamento que tuvieron fe, incluso del Nuevo Testamento, y cómo su fe los llevó a hacer grandes proezas. Quisiera, pero de manera particular, enfocarme en Hebreos capítulo 11, versículo 33. Vamos a Hebreos 11:33, y en ese contexto de los héroes de la fe, grandes ejemplos de la fe. Bueno, hay muchísimos, pero desde el versículo 33
dice Hebreos 11:33, dice que por fe, hablando de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, dice que por fe conquistaron reinos. Que por fe conquistaron reinos, y se me viene a la mente el caso de aquellos hebreos, aquellos israelitas que dieron 7 vueltas ahí en Jericó. Las murallas fueron derribadas y pusieron su fe para conquistar esa ciudad. Que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y me hace pensar entonces en Daniel. Daniel echado en el foso de los leones, unos leones hambrientos, y humanamente era imposible escapar de un león hambriento, pues esa hambre de devorar lo consumía, entonces humanamente imposible, pero se nota que Daniel tuvo una fe tan potente y tan persistente para evitar las garras feroces de aquellos leones hambrientos. Pero también dice Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, y me pone a pensar en los amigos de Daniel. En los amigos de Daniel, que ahorita se me van los nombres, Sadrach, Abednego, bueno, se me fue el otro nombre, pero son 3 amigos de Daniel que fueron tirados a un horno de fuego ardiendo a una temperatura altísima. Humanamente era imposible sobrevivir, no quemarse inmediatamente a esas altas temperaturas, pero por la fe potente y persistente que tuvieron estos hombres, fueron librados de aquel horno de fuego. Dice también, evitaron filo de espada. Y yo quiero que notemos esta frase para lo que voy a decir más adelante. Evitaron filo de espada. Por la fe, evitaron ser muertos por hombres armados, por soldados. Dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí tenemos entonces una fe potente y persistente que evita situaciones, que evita cosas, evita muertes. Si solo leyéramos este pasaje, este solo versículo, y no seguimos leyendo más, entenderíamos entonces o llegaríamos a una conclusión errada de que tal vez mi familiar murió porque yo no puse suficiente fe en mi oración. Mis hermanos tampoco pusieron suficiente fe y por eso murió mi familiar, por eso murió mi amigo. Repito, si solamente leyéramos hasta ahí. Pero qué extraordinario es la palabra de Dios, y mirar cómo dice Hebreos 11:37. 3 versículos más adelante dice, hablando de la fe, y que por fe fueron apedreados. Ahí pensamos en Zacarías, que tal vez en la tradición dice que él murió siendo apedreado. El gran profeta de Dios, Zacarías, murió siendo apedreado. Pero también en Hebreos 11:37 dice aserrados. Y pensamos en Isaías, aquel profeta de Dios que es ampliamente recordado por su palabra, por Isaías 53, por la revelación del Mesías para el futuro y de sus padecimientos, muerte y resurrección. Ese gran profeta Isaías, dice la tradición, que murió aserrado. Así es, ¿no? Como los israelitas, el pueblo, mataron a los profetas de Dios. Por eso el Señor en su lamento dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Isaías fue aserrado. ¿Y por qué quiero notar esto? Porque tenemos a 2 de los grandes profetas de Dios, Zacarías e Isaías. Y diríamos entonces, ellos no tuvieron una fe potente como para evitar ser muertos, ¿verdad? ¿Por qué murieron? El uno apedreado, el otro aserrado. Si son los grandes profetas de Dios, no tuvieron fe entonces como Daniel para evitar sus muertes. No. Es que no se trata de que si yo tengo una fe potente, una fe persistente, yo puedo evitar incluso mi propia muerte. No, es que ellos tuvieron una fe tan potente, tan persistente para aguantar, para soportar, para resistir incluso una
una muerte, sí señora, una muerte, hasta luego, una muerte, bueno, una muerte, no sabría decirle, yo la llamo, hasta luego, una muerte tan terrible, se necesita para afrontar una muerte tan terrible como el apedreamiento, como el aserramiento, se necesita una fe potente, como la muerte también que tuvo Esteban, ¿no? El primer mártir de la iglesia, siendo apedreado también. Entonces, Hebreos 11:37, algunos, hasta luego, algunos por su fe potente fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pensamos también en ese gran mensajero que anticipó la venida del Mesías, como fue Juan el Bautista, un hombre que andaba en el desierto, con pelo de camello, andaba en el desierto tal vez con unas ropas arrapastrosas, como pobre, tal vez siendo tenido por loco por los de su mismo pueblo. Pobrecito, ese loquito que anda en el desierto y que come miel silvestre y langostas. Pobrecito, Dios lo ha olvidado, porque en la mente del judío como en la mente del religioso o en nuestras propias mentes, el que es rico ese es el bendecido por Dios, pero no necesariamente. Y tal vez pensarían, qué poca fe la de Juan el Bautista, vive en el desierto, vive en la pobreza. ¿Qué fe va a tener Juan el Bautista? Pero se necesitaba una clase de fe potente para resistir unas adversidades tan terribles, para vivir en un desierto. En esas condiciones son terribles. En el día, extremo calor, y en la noche, un extremo frío. Se necesita fe potente para resistir y aguantar esas circunstancias. ¿Qué es lo que quería decir entonces con lo que he venido relatando? A veces pensamos que el que tiene fe es el que se le dan las cosas. Aquel que se le dan las cosas, ese es el que tiene fe. Oramos y se salvó el amigo del vecinito. Uy, cómo tuvimos fe. Pero no es que tuvimos una fe potente, sino que oramos que se hiciera la voluntad de Dios. El Señor es el Dios Todopoderoso. Para Él no hay diagnóstico de desahucio para nadie. Los médicos pueden decir que una persona está desahuciada y terminalmente, pero si el Señor quiere, puede levantar a esa persona y sanarla por completo si es su voluntad. Pero a veces oramos y no se dan las cosas, y a veces la gente clama de rodillas y tiene una fe ardiente, fervorosa, persistente, potente, pero no se sana la persona e incluso muere. ¿Qué pasó ahí entonces? Y muchos se desilusionan y muchos abandonan la fe en el Señor Jesucristo porque dicen, no, el Señor no me hizo el milagrito. Yo no creo que haya un Dios poderoso entonces que pueda actuar en la vida. No, pero es lo que decíamos. El Señor no es como vemos en la vida, en el mundo. No es un padre consentidor que acolita todos los caprichos de sus hijos porque Él sabe que entonces creceríamos así con ese defecto de que todo lo que yo pida entonces tienen que concedérmelo porque si no me enojo y me voy. Si el Señor no me sana, si el Señor no me da tal o cual cosa, si el Señor no me da ese trabajo, entonces yo no sigo a Dios, no, independientemente de si recibimos una respuesta positiva o negativa. Debemos estar en la voluntad del Señor. Por eso dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Para saber la voluntad de Dios, primero tenemos que pedir sabiduría. Luego que obtenemos esa sabiduría, ahí sí obtenemos esa inteligencia para orar porque se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así descansamos. Así cuando han muerto familiares tan cercanos, tan cercanos a nosotros, que dejan un vacío tan grande en nuestra vida,
Indescriptiblemente uno puede obtener una paz en su alma y uno dice, ve, me dejó un vacío tan grande, siento tristeza por aquel familiar que partió, pero sin embargo al mismo tiempo tengo paz en mi vida. ¿Qué es eso? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y nos da paz, independientemente si la petición que pedimos es sí o es no. Algunos profetas tuvieron fe para guardar su vida, para continuar adelante, porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Daniel no era que se lo comieran unos leones. La voluntad para los amigos de Daniel no era que perecieran quemados en un horno de fuego. Pero la voluntad de Dios sí era que Zacarías e Isaías murieran, el uno apedreado y el otro aserrado. Qué triste podríamos decir, ¿no? Pero así es. O sea que la fe potente, la fe persistente va en doble vía. Una fe para evitar en casos que requieren la voluntad de Dios, oramos para que no se haga una cosa, pero en otros casos esa fe potente requiere precisamente eso, orar con fe, con fervor, con una fe potente y poderosa para aguantar la voluntad de Dios, para soportar la voluntad de Dios de una buena manera, de una manera que produzca paz, alegría, gozo en nuestra propia vida. A veces la oración será respondida de manera positiva y nos alegramos, pero a veces la oración será contestada de manera negativa y solo podemos tener, tal vez me acuerdo de la actitud del rey David cuando oraba por el hijo que tuvo con Betsabé primero, el bebecito, y el bebé murió. Y él lloraba y había hecho aflicción mientras el bebé estaba con vida, pero una vez el bebé murió, él dijo, yo no lo podré hacer volver a la vida, así me pase la vida llorando y llevando lutos y teniendo una vida de tristeza. Ya el bebé murió, él no vendrá a mí, mas yo iré a él. Entonces la confianza de que ya era necesario entonces volver a esta realidad, volver a seguir adelante, pensando en el aquí y en el ahora. El Señor sea dándonos consuelo en todas estas situaciones. No se trata entonces de que a veces pasan cuestiones difíciles porque no oré con una fe potente, sino que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios en ese sentido, pero de todas maneras se hizo la voluntad de Dios y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En esa voluntad descansamos y el Señor nos sigue ayudando a seguir ejercitando la fe, sea para evitar cosas que el Señor quiere que se eviten y a veces para soportar cosas que el Señor en su voluntad quiere traer para que no nos amarguemos, sino sigamos adelante y agradecidos con el favor y la misericordia de nuestro Dios que en todas las cosas hace su voluntad.